Y vamos a dar paso a la primera nota de este programa. La temática de educación siempre está presente en Buen Día Uruguay y nos gusta abordarla desde diferentes ángulos. Hoy nos toca hablar de la educación superior, nos toca hablar del panorama de la Universidad de la República y de las diferentes universidades en una historia que en realidad puede enmarcarse hace unas 3 décadas atrás y hasta nuestros días, que ha cambiado, que ha ido cambiando desde ese entonces hasta ahora y a qué desafíos se enfrenta la educación superior en Uruguay. Exactamente, es por eso que con mucho gusto recibimos a partir de ahora a el doctor Claudio Rama Vitale, bienvenido. Ha presentado un libro, La Reforma de Educación Superior Uruguaya, pero más allá de lo que es este trabajo muy serio, con investigación pormenorizada, el currículum de el doctor Rama hace que estemos ante una persona no solo idónea, experta, sino que ha dedicado buena parte de su vida a la investigación, a la educación, a enriquecer sus conocimientos, pero luego también a poder volcarlos a otros, ¿no?, en materia educativa. Así que es un gusto charlar con usted, bienvenido. Muchas gracias, lindo estar aquí. Si tuviéramos que hacer un estado de situación actual de la educación superior, la educación universitaria en nuestro país, Mira, ¿a qué conclusión podríamos arribar? Yo te digo que estás terminando una fase y estás en el tema de que estás en deuda con una fase que es necesaria. O sea que se han resuelto algunas cosas de pasar de la universidad monopólica de un solo sistema, solo concentrado en Montevideo, casi todo para estudiantes masculinos, a una dinámica que hoy tiene una cierta diferenciación, que empieza a haber unas estructuras para que el interior tenga acceso a la educación. Históricamente en Uruguay ha sido trágico en esa materia, pero al mismo tiempo esta diferenciación que yo hago en el estudio nos muestra mucho más claramente las diferencias y los retrasos que tenemos respecto a las tendencias mundiales y a las carencias necesarias. Fundamentalmente podrías decir que a pesar de que se diferenció la universidad y que hay muchas instituciones, el porcentaje de personas de los quintiles más bajos que terminan o estudian en la universidad es realmente muy bajo. Es tal vez de los más bajos de América Latina. 1.4, 1.8% de las personas de los quintiles inferior es que están en la universidad. De todas maneras, hay algunos cambios que destacan las autoridades de educación respecto a cómo se ha incrementado, por ejemplo, el número de personas del interior que hoy terminan sus estudios a nivel superior, y también en muchas familias como hay primeras generaciones de estudiantes terciarios también. ¿Antes estábamos mucho peor que ahora? Digamos, la estadística nos muestra que está más fácil el acceso y está casi igual el egreso. Ajá. O sea que de alguna forma hay una cierta continuidad de la educación media. Claro, nuestro problema en Uruguay es que la educación media es la que no ha tenido reformas significativas y el porcentaje de la gente que está saliendo de educación media es menor de lo que salía antes, en términos de los que ingresan. Entonces, en la medida que hay menos gente que sale de educación media, los problemas se te mantienen. De los que salen, casi el 50% de los que salen, el 70% de los que salen, entran a la educación. Pero del 100% de los que entran a la educación, el 50% abandona. Tú tienes un sistema que lo que va haciendo es muy selectivo. Lo que ha sido interesante en esta época histórica ha sido el Fondo de Solidaridad, que significa becas. Pero al mismo tiempo, el Fondo de Solidaridad, yo también analizo en el libro, cada vez hace que los retornos de los profesionales cada vez sea menor. Hoy un problema en Uruguay que tenemos es que gana casi lo mismo un egresado universitario que un no egresado universitario. Entonces, a medida que aumenta la tasa de tributación, que aumenta el Fondo de Solidaridad, que aumentan los impuestos, en esa misma medida la pregunta es ¿para qué seguir estudiando? Claro. Mucha gente prefiere solo el título de que está estudiando y no el título de egreso, porque de alguna forma entra en los sistemas. O sea, pensemos ahora, uno de los grandes líos que hay con la Universidad de la Educación es que todos los que sean pasados a educación, que sean licenciados en educación, van a pagar Fondo de Solidaridad. ¿Ejerzan o no ejerzan? Van a pagar Fondo de Solidaridad. Entonces, uno de los problemas que estamos teniendo con el crecimiento de la dinámica de educación superior, más allá de las características, las estructuras, es que los retornos en Uruguay para los profesionales universitarios en relación a otros sectores cada vez son menos fuertes. Entonces, bien sea porque el salario mínimo, bien sea por las sindicalizaciones, los que tienen educación menos que educación superior, y por el crecimiento de la matrícula, las tasas de retorno de los profesionales no son significativas y eso hace que se sigan yendo
egresados. En el sector científico, por ejemplo, ahí es evidente. Completo. Y, por ejemplo, algunos estudios que ha hecho Pellegrini, que es un especialista en tema migratorio, dice que los uruguayos emigraban más o menos 15% de los que tienen título universitario. ¿Qué significa? Que mientras solo el 10% tiene título universitario, el 15% emigra. En síntesis, los universitarios están saliéndose más del país que los no universitarios. Es un tema ese de Rama, porque da la impresión, y de hecho hay varias voces apuntando a que hay un cambio de paradigma en la educación superior, y hay un impacto muy fuerte de todo lo que tiene que ver con los avances tecnológicos, con las redes, en ese sentido, y yendo concretamente al caso de la Universidad de la República. ¿Está tan abierta al mundo, las tendencias del resto del mundo como se debería esperar? Mira, yo creo que no. Nosotros, por ejemplo, un caso muy claro lo estamos viendo con la educación virtual y la educación a distancia, o hasta una cosa que se llama MOOCs. O sea, estamos pasando de una educación presencial a una educación no presencial. Eso es la tendencia del mundo. Y todavía en Uruguay no tienes cursos virtuales, no tienes una educación 100% virtual, el porcentaje es muy bajo. Si lo comparas con Argentina, la universidad privada más grande de Argentina, siglo XXI, tiene 52.000 estudiantes a distancia. Y si lo comparas con Brasil, el 38% de los estudiantes que pueden estudiar a distancia, estudian a distancia. Y estamos hablando de 1.5 millones de estudiantes. Entonces, Uruguay todavía tiene en esa materia un escenario muy débil. La tecnología sigue siendo la lengua, la tiza y el pizarrón. No, la computadora, el laboratorio, las redes, los recursos de aprendizaje, los simuladores. O sea, de alguna forma aquí el problema más trágico tiene que ver con las pedagogías de enseñanza. Y eso nos hace la derivación que vemos, que cuando están los exámenes para el ingreso a la carrera de juez o cuando estamos en los exámenes para el ingreso a la carrera de relaciones exteriores, que son los únicos lugares donde hay examen, los resultados son trágicos. Ahí tú podrías decir que lo que le falta a Uruguay es un sistema de aseguramiento de la calidad. O sea, todo el mundo podrá tener título, pero para ejercer, bueno, habrá que tener un mecanismo como hay en otros países del mundo, en casi todos los países del mundo, que es una evaluación por parte de los colegios profesionales o algún ámbito público que establece los mínimos. O sea, nosotros tenemos una visión de altos niveles de calidad como imagen y la realidad cada vez nos muestra. Por eso hay una gran reforma en la educación superior, porque se está consciente de las carencias, pero todavía las transformaciones en muchas áreas son muy débiles. ¿Y por qué no logran generarse esos cambios, esas transformaciones que sí, como decía, ya impactaron y fuerte en la región? Falta voluntad política, no estamos preparando de forma adecuada a quienes imparten los cursos. ¿Por qué la matriz de la educación no consigue dar un giro para donde va el mundo? Mira, yo tengo una anécdota muy interesante. Yo dirigía la oficina regional de la UNESCO, nos llaman del Vaticano para crear un comité para ayudarlos en temas de calidad. Uno de cada continente va al Vaticano a ayudar a la Universidad del Vaticano tiene 500 años, nunca se evaluó. Y lo primero que dijeron es, ¿quién nos va a evaluar a nosotros, que somos la maravilla? Aquí el problema es si uno cree que alguien te puede evaluar. Entonces, como la Universidad de la República es muy grande, de alguna forma tampoco acepta que otros se evalúen. Y como también los otros son la privada, que son chiquititas, tampoco. Entonces, no tenemos un actor que traiga elementos para que haya un sistema de evaluación. Hoy en América Latina, el único país junto con Guatemala y Haití que no tiene sistema de aseguramiento de la calidad es Uruguay. Eso es trágico. O sea, tú vas a Argentina y hay un sistema de control. Vas a Brasil y hay de todos los sistemas de control. En Chile, en Paraguay. O sea, estamos teniendo un escenario donde no tenemos alguien que diga, espejito, espejito, no eres más bonito. Claro, o sea, nos vemos a nosotros mismos. Eso es cambiar el ADN de la educación también. Yo creo que cambiar el ADN ha sido una parte, esta situación de hay público y privada, hasta la discusión de la universidad pedagógica, hasta el tecnológico, están las UTU que ofrecen cursos técnicos y tecnológicos. Eso es una parte que avanzó. ¿Cuáles son los desafíos de futuro? No podemos seguir un sistema de calidad, sin control de calidad. No podemos seguir un sistema que no se asegure que el que tenga el título tenga las competencias. No se puede seguir un modelo presencial, porque no vas a poder tener una instalación física en cada ciudad del interior, en Tupambaé, en Cebollatí, en Bichadero. No es posible que tú puedas tener. Para eso está la educación virtual. Y eso implica tener un paradigma, creer que efectivamente la educación presencial es calidad, es un error. Un estudiante una vez en el Consejo Universitario, en el CDC, dijo, la calidad es lo presencial. No. En Brasil hay un examen que hacen todos los brasileros cuando se gradúan, que se llama ENADE.
y muestra, desde el año 2008 que lo pusieron el gobierno de Lula, que los resultados de las personas que estudian a distancia son mejores que los que no estudian presencial. Se acabó el discurso. Claro. Ahí están los datos. Es que cambió, usted estaba diciendo, y ya para ir cerrando esta charla, cambió la forma de impartir, sin duda, pero también cambió la forma de aprendizaje, por lógica. ¿Cómo se incorporan los contenidos hoy por hoy? Usted ha hablado, por ejemplo, de la neurociencia como una disciplina que ayuda también a comprender de la manera que estamos aprendiendo. Sí, yo te diría, por ejemplo, en el caso de educación, los paradigmas nuevos de la educación es la neurociencia y la economía de la educación. Nosotros seguimos basándonos en la pedagogía y la psicología. O sea, hay todo un campo que antes no sabíamos de por qué la gente aprende. Y recién ahora, en los últimos estudios con la ciencia, si yo pego un grito acá, la atención es mayor. Si yo bajo el volumen y soy continuo, o sea, hay un conjunto de cosas que hace que los procesos de sinapsis sean distintos. Entonces, si tú vas a verificar los programas curriculares con las metodologías de hace 30, 40 años, no puedes. El cambio en términos del conocimiento es significativo. O sea, hoy tú no puedes inclusive tener un ejercicio profesional solo con la carrera de grado, tienes que tener maestría y doctorado. Pero si puedes hacer doctorado en Uruguay sin tener maestría, aquí hay algo raro. En Uruguay, por ejemplo, tú puedes hacer eso en la UDELAR, pero no en las privadas, porque los reglamentos son distintos. Y eso implica tener una lógica sistémica igual. No puedes tener un programa con 1.800 horas y otro con 2.400. Esto es África. África no es lo que es hoy el mundo. El mundo es estándares, criterios iguales, sistema de aseguramiento de la calidad, equidad y competencia. O sea, no hay una reserva de mercado que implique, bueno, yo estudio acá, entonces me garantizo un empleo. No, siempre esa competencia. Entonces, nosotros de alguna forma lo que estamos teniendo claro es cada vez más que el mundo va por calidad, no por cantidad. Y nuestra visión es que solo es cantidad, pero también la cantidad es falsa, porque a pesar de que tenemos gratuidad, a pesar de que tenemos acceso libre, el resultado no es bueno, en términos de equidad. O sea, tenemos que empezar a cambiar los paradigmas y es muy bueno mirar el mundo. Cuando nos miramos a nosotros mismos, hoy cada vez siempre uno cree que puede resolverlo. No, bueno, el mundo en materia universitaria está cambiando enormemente y aunque el Uruguay está cambiando y el libro estudia los cambios positivos que se han hecho, también muestran que esto nos ha llevado 30 años. O sea, pasar de la universidad monopólica a un sistema ha llevado 30 años. Es más que una generación. O sea, la generación, 30 años para un país, es mucho. Entonces, cosas que normalmente deberían de durar 3, 4, 5 años, en Uruguay duran 30. El pasaje de esta reforma, que va desde la primera universidad de la Católica, con los líos que no la aceptaban, que le hicieron, hasta el escenario de la Universidad de la Universidad Tecnológica, y todavía en discusión la Universidad Pedagógica, son 30 años. Entonces, tú no puedes tener que... Para la calidad también tardemos 30 años. Para la virtualización, 30 años. No. Para la internacionalización, 30 años. Cuando llegamos ya cambio el mundo de vuelta. Se acabó. Claro. Yo no sé si los televidentes tienen que haber advertido que en determinados momentos de la charla el tono, el acento de nuestro invitado a veces lo asociamos a otros países caribeños. Es que desarrolló buena parte de su vida y de su carrera en Venezuela, ¿no? Trabajando, estudiando, dirigiendo un montón de entidades de prestigio precisamente en Venezuela y en otras partes del mundo también, pero fueron muchos años en Venezuela. Y ya tenemos que cerrar la charla, pero se me ocurre preguntarle, porque en instantes Sofía va a estar desarrollando lo que ocurrió ayer en Venezuela, con esa convocatoria a votar en contra del proyecto de Maduro, de la Asamblea Constituyente. ¿Qué siente cuando ve todo lo que está pasando en Venezuela? Mira, es una enorme tristeza. Yo tengo pasaporte venezolano, tuve residencia en Ecuador, tengo residencia permanente en Argentina, tengo pasaporte español y pasaporte uruguayo. O sea que me siento muy latinoamericano y vivo casi 2 semanas del mes de viajes en el otro país. Tengo buen trabajo en la región. Venezuela he estado casi 15 años. Ayer estuve en la votación que hubo en la calle Washington y había lleno de gente con la lluvia. Y es una tristeza para los uruguayos que fuimos, que nos dieron afecto en la década del 70, que nos dieron en la época de empleo. dictadura aquí estuvo en Venezuela. A mí me dieron becas, estuve estudiando, nadie me hizo persecutoria, tuve todos los espacios, fui dirigente estudiantil. Es un país de una maravilla absoluta. Sentir que el Uruguay,
que algunos uruguayos no son solidarios con estos millones de tipos que hoy no tienen ni de comer. O sea, hay una cosa, yo la siento en lo personal, yo entiendo las cosas de la política, pero en lo personal, que el Uruguay no tenga una mayor solidaridad con Venezuela, que es una situación trágica, sobre todo porque los gobiernos de México, los gobiernos de Venezuela en aquel momento sacaban gente. Mi madre, Ida Vitales, una poeta, el embajador de México fue hasta mi casa y le dijo, le voy a dar una beca a usted y a su marido para que se vayan. En 2 minutos. O sea, el apoyo y la solidaridad, todo el galpón, el grupo teatral se fue para México. Sí, claro. En Venezuela éramos miles. Yo trabajaba en un lugar que eran todos extranjeros argentinos, brasileros, chilenos. O sea, la generación joven se ha olvidado. Ven ustedes lo que es la tortura de los que han vivido, pero los que hemos salido vemos el amor de las sociedades que nos ayudaron. Entonces, en ese sentido lo sentimos con más. Yo creo que Uruguay, el que está en contra para mí, que se calle, ¿correcto? O sea, que hay un dolor y una salvación para miles de personas que pudimos vivir, estudiar y formarse. Yo solo me pude formar gracias a que en Venezuela tuve beca, apoyo, y nadie dijo por qué ese extranjero no le ven. No. O sea, hay que tenernos ahí, porque esta es trágica historia de América Latina. No sabemos si no va a volver. Claro. Eso es lo peor. Doctor Claudio Rama, la verdad que ha sido un placer charlar con usted. Hemos pasado por diferentes temas, así que bueno, ojalá que se propicie una nueva ocasión. Muchas gracias a ustedes, lindo estar aquí con ustedes. Un gusto.